Hola. Hola. Bueno, habíamos estado un poco ausentes porque de las charlas, no de otros aspectos, pues hemos tenido una entrega total a las necesidades que tiene al momento que estamos viviendo y pues de alguna manera ya estamos retomando un poco estas situaciones de las charlas. Y hoy tenemos una entrega que era obligada con ustedes. Entonces, pues continuamos con las charlas. Particularmente tenemos una entrega que estamos pendientes, porque para nosotros es muy importante que la comprensión de lo que somos y de cómo nos planteamos, no nada más ante ustedes, sino creo que lo fundamental de una persona que se plantea no es ante los demás, sino ante sí mismo. Y es el caso concreto de 3 cuestiones que queremos abordar hoy. La primera de ellas es, ¿por qué no agradecemos a los dioses o a las instituciones? Quizás muy de choque. Exacto. La segunda es la ayuda, cómo ayudar. Que eso también es muy de choque, pero es más reiterativo la forma en cómo se observa. Cómo se puede apoyar o participar de la ayuda con alguien. Es muy importante esa parte. A veces queremos ayudar y no sabemos cómo. Y la tercera, que es la manera de conclusión sobre estas 2 premisas por las cuales vamos a transitar, que son las anteriores, es el amor. Entonces, como una resolución entre las personas. Y pues entremos de lleno. Vale. Entonces tenemos, ¿por qué no agradecemos a los dioses? O a las instituciones. Bien, en principio vale la pena aclarar que nosotros somos agnósticos, pero a la vez agnósticos ateos, lo cual se puede ser agnóstico creyente. Nosotros somos agnósticos ateos. No es lo mismo ser agnóstico que ser ateo, por lo tanto nosotros somos agnósticos ateos, pero también es un híbrido. ¿Por qué digo que es un híbrido? Porque tenemos fe, somos gente de fe, creemos que quizás no, más que ateos somos agnósticos porque creemos que hay cosas que son inexplicables, pero que funcionan y que de alguna manera lo que las enturbia, lo que las contamina de alguna forma, intentar de controlarlas a partir de explicar qué son o cómo funcionan. Bueno, y particularmente las doctrinas y las estructuras que dominan o quieren hegemonizar y dirigir la fe, y cómo es un camino hacia lo trascendental o lo que es inmaterial. Esto es muy importante para nosotros establecerlo como un principio ideológico, porque técnicamente hablando, renunciar a ello implicaría dejar de ser nosotros, y justamente por eso planteamos una primera conclusión. Cuando un sujeto, con tal de adquirir una ventaja aparente, material o simbólica, renuncia a su ideología, pues lo está mercantilizando. Sí. Dicho es el caso, por ejemplo, de alguien que cree en su fe, sea cual fuere, o su religión o su devoción, y entonces ante una tragedia la intercambia. Y creo que ese es el pasaje, es lo más importante. Perdón, Nadu, porque no te la había notado esta referencia, pero es muy importante para mí. Job, precisamente. Claro, sí. Es decir, lo que nos demuestra desde mi punto de vista el pasaje de Job es alguien que está tan convencido en lo que cree que más allá de las vicisitudes es inflexible.
Sí. No porque técnicamente hablando en su challenge de Job, otra persona pueda emularlo, sino no como tal, es decir, la tragedia que a la mujer le suceden situaciones terribles, a los hijos se los mata y luego como si fuera una sustitución Se le de repone el piezas, doble de todo. te voy a dar el doble de hijos. El doble de Pareciera que estas propuestas no son muy verosímiles, si ustedes así lo ven. Entonces, técnicamente hablando, ¿qué nos explica Job? Es justamente que ante las vicisitudes uno no cambia de ideología, porque entonces sería un mercantilismo. A nosotros se nos ha acercado mucha gente y nos dice: cree, estás a tiempo de creer en la palabra de tal Dios. Y técnicamente hablando sería un mercantilismo. Y un formato muy cruel, porque es decir, si partiéramos desde esa postura, es decir, tendríamos que aceptar que uno, para acceder a condiciones de salvación, tiene que renunciar a lo que uno es. Y eso en sí mismo ya es trágico, porque ¿por qué uno tendría que renunciar a lo que Bueno, es? considera que esa es la propuesta religiosa. Por supuesto. Que tomes en la conciencia de tu Dios al que sigues, la devoción para que puedas ser salvado. Esa es la propuesta aparente. Pero técnicamente hablando también es verdad de que el acogerte a una religión cambiando y contraponiéndolo a tu ideología equivaldría a que en algunas religiones sus mesías no hubieran incorporado a gente que originalmente no era creyente, o incluso no hubieran hecho el favor hacia gente que no forma parte de su creencia. Y esto es una parte importante en donde algunas religiones promueven que justo las personas que no son creyentes son las que serán favorecidas. Y uno se pregunta: ¿y por qué? En algunos episodios, finalmente, ¿por qué serían favorecidos los que no creen en esos dioses o en ese Dios? ¿Y por qué tendrían ventaja? ¿Y por qué sería más fácil que cupieran en el reino de Dios si no creen? Bueno, pues eso lo dejamos para que ustedes lo estudien y lo entiendan, porque eso es una cuestión íntima. La religión es una cuestión íntima. Sí. Posiblemente las ideologías no tanto, porque forman parte de nuestra identidad entre grupos de personas. Pero una estructura social. Exacto. Sí era importante para nosotros aclarar esta parte, porque no es que seamos despreciativos para nada. Tenemos muchos amigos, de hecho yo creo que la mayoría son creyentes en algún sentido, tienen fe. Incluso en algún momento dado le he externado mi opinión a Rudu sobre que creo que la humanidad ha logrado construir todo lo que tenemos, incluidos los dioses desde mi punto de vista, gracias a que tienen fe, porque los que no tuvieron fe quizás no formamos parte de ellos, porque técnicamente hablando ellos se resignaron haciendo cuentas y diciendo no vamos a librarla, no tenemos garras, no tenemos pelos, no tenemos pieles gruesas. Claro. Pues si ustedes lo revisan muy racionalmente, el humano no tendría oportunidad, pero no tiene esa mascarilla, no tendría oportunidad de sobrevivir, en teoría. Y sin embargo aquí estamos, y estamos haciendo un mundo probablemente tan diferente que ya lo hayamos contaminado. En cierto sentido lo hemos trastornado, pero a la vez también lo hemos impulsado en otros sentidos. Entonces, técnicamente hablando, probablemente de los muy racionalistas no vengamos, sino también de los que mezclaron una parte de posibilidades técnicas con posibilidades o viabilidades, digamos, trascendentales o más allá de las posibilidades materiales. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es evidente que en ese sentido
eso nos da mucho más fuerza de lo que solo somos y nos da un potencial enorme. En fin, vayamos de lleno. ¿Por qué no agradecemos a los dioses? Bueno, pues técnicamente hablando, porque nosotros tenemos la convicción de que los humanos creemos en dioses, pero cada humano cree en dioses diferentes. Y tenemos muchos amigos que creen en diversos dioses. Y nosotros no, para acoger su favor de sus dioses, vamos a cambiar nosotros a todas y cada una. Sería una mentira ante nosotros mismos. Y no podemos cambiar esa realidad de ser lo que somos ante los acontecimientos trágicos. Por más trágicos que sean, cada uno de ustedes hará un rezo, una evocación, un pensamiento, etcétera, etcétera, un mantra, no lo sabemos, respecto de su propia condición formativa o que por decisión acogieron. Pero en el momento de crisis no sabemos qué hagan. Y nosotros sabemos que en nuestro momento de crisis no vamos a evocar a un Dios. Y por esa razón estamos convencidos de que, por más abyecto que sean las posibilidades que se nos presenten, nosotros no vamos a dejar de ser quienes somos. Y no necesitamos cambiar para que nuestros amigos sigan siendo nuestros amigos. Entonces es muy importante esta parte para nosotros, que nos comprendan como lo que somos. Y, por supuesto, bienvenidos si seguimos siendo amigos, ¿verdad? Claro. Porque la clave de una amistad no depende quizás de cambiar a la persona a como yo quiero que sea, sino de identificarla de manera honesta. Y nosotros y tal cual es. Exacto. Y nosotros en ese sentido queremos ser muy honestos. Por supuesto que tampoco tratamos de aprovecharnos, mira, de todos los dioses, hay que tener amistades para que en esta tragedia que estamos viviendo, que es la salud del hermano de Abu, Etienne, de mi hijo Etienne, no se trata de eso. Se trata de que si ustedes creen en eso y pueden interceder por nosotros de esas instancias, pues que lo hagan, porque ustedes creen en eso, pero nosotros creemos en ustedes. Sí. Nosotros tenemos fe en que se accede a esa condición, pues digamos que nos rebasa, que es inexplicable, pero que de alguna manera nadie tiene la fórmula, y ese es el punto de cómo acceder a ello. Sin embargo, por medio de las doctrinas se presume cómo acceder. Y hoy justamente vamos a profundizar para llegar a una serie de conclusiones que son fascinantes. Bien, pues sigamos adelante. Entonces, ¿por qué no agradecemos a Dios, sea cual fuere tu Dios, ni a las instituciones tampoco, sino a los humanos? Pues porque finalmente nosotros creemos que la humanidad es más fácil ponerle nombre a la persona y agradecerle a la persona. A través de las acciones que lleva a cabo también. Sí, y las instituciones, por supuesto, son esas entidades que bien plantea Kafka en El Proceso, despojadas de toda humanidad, desalmadas. Y sin embargo, tienen personas dentro de la institución que hacen funcionar toda esa condición que, pese a su asimilación a las máquinas en cuanto a la falta de toda humanidad, pues son personas quienes de alguna manera también las hacen funcionar. Claro, hay corazón humano que mora dentro de esas instituciones. Sí. No se puede todavía plantear. ¿Quieres más café? Sí. ¿Te sirve? Sí. No se puede todavía plantear. ¿Ya tienes café? Te sirvo un poco. Gracias. No se puede plantear que... ¿Me prestas mi plato, por favor? Sí. Eso es mío. Sí. No se puede plantear que son como robots, aunque se ha querido hacer eso, como grandes entidades que
Se han querido sistematizar. Son inteligentes, procesos sistematizadas, que no requieren de intervención. Y hay humanos que justamente como en lo que plantea Saramago en La caverna, Marcial Gacho, que funcionalmente son parte de un brazo, una extremidad de la institución y que no tienen pensamiento propio. Sí, un engrane más dentro de todo eso que funciona. Exacto. Y nosotros creemos que a lo que hay que agradecer es al corazón humano. Sí. Y por eso agradecemos a las personas. De pronto se nos cruzan 2, 3 instituciones, pues porque es más fácil englobar así a las personas que allí moran dentro de esas instituciones, porque la verdad es que no sabemos los nombres de todas las personas. Sí. Y pues llega a ser un poco difícil un video que llegue, como alguna vez planteó Manuel T., tantos reconocimientos a las personas participantes. Sí, como en las películas que ahora tienen miles de créditos, ¿no? Sí. Y se echan como media hora de créditos. Créditos. Bueno, pues a veces es necesario, pero si lo supiéramos sus nombres, lo haríamos. Pero no siempre lo sabemos. No. Y una buena sonrisa, a veces es raro preguntar, ¿cómo te llamas para agradecer, no? Y es una situación que también no siempre tenemos el tiempo de disponer, y por eso puede ser más fácil englobar, pero a lo que estamos agradeciendo es a las personas, definitivamente. No a la institución. La institución son las personas. Sí. Volvemos a lo mismo. Se ha querido despojar, y qué chistoso, ¿no? Que en este país justo debemos esa institucionalidad a un partido que, bueno, fue terriblemente truculento, pero ciertamente de ahí vienen la mayoría de las líneas políticas, o todavía, incluso de avanzar. El famoso PRI, ¿no? Un partido institucional revolucionario. Bueno, pero hasta qué punto las instituciones son entidades. Por ejemplo, definitivamente, dependiendo de qué lado estén, si están del lado del Estado, pues ejercen sus condiciones, tratan de ejercerlas totalmente separando la parte humana para que sea limpia, no sea contaminada. Claro, digo, en el proceso Kafka está muy bien planteado cómo son las instituciones. Sí. Por otro lado, hay otra obra que es Todos los nombres, de Saramago. Fantástica. En donde un trabajador, igual dentro de la condición institucional, se apropia de los nombres de las personas, pero entonces ya no son las condiciones pues vacías de cada nombre, sino la persona que lo porta quien le da significado y se dedica a eso. Y es muy curioso cómo plantean que el director, ¿no?, del registro civil sabe todos los nombres habidos y por haber, es decir, todas las combinaciones. Es decir, se ha querido generar una especie de algoritmo, sí, y estructura cibernética, sí, que opere dentro de las instituciones, que deje como fuera si fuera la justicia ciega, ¿se dan cuenta? Igual para todos. Pero eso no se ha logrado del todo, porque pues en cierto sentido hay unos más iguales que otros, sabemos unos más iguales que otros, ¿se dan cuenta? Entonces, técnicamente hablando, bueno, luego también tenemos otra obra que plantea muy Dios bien salvaje. Cómo operan las condiciones de las deidades, Dios salvaje de Polanski. Que llevó es una al obra, cine Polanski. exacto. En esta obra se puede ver muy bien cómo es descarnado ese Dios, es decir, es celoso, es egoísta, él exige absoluta devoción. Entonces, pues hay pasajes que lo marcan muy bien, particularmente como de pronto se hace holocausto de un hijo, porque el hijo representa el futuro de uno, lo que uno ha de seguir siendo, la permanencia en este mundo material.
y renunciar a ello por el amor a su Dios y por indicación del Dios. Comprometer el futuro para una entrega total hacia la deidad. Y ese es el punto. No es entrega para con los otros, no es entrega para con el semejante, sino es la entrega hacia algo desconocido, hacia preceptos, hacia palabra escrita en piedra, hacia la ley como tal, hacia la norma. ¿Y qué es la palabra escrita en piedra sino eternidad, o la intención o la pretensión de ser eterno? Pero lo eterno está despojado de vida, lo eterno no es algo sensible. No hay acción en eso eterno, por ende no puede haber la realización de lo que en sí misma lleva escrito. Y para ser eterno necesita estar despojado de muerte. Entonces en eso no hay vida ni hay muerte, en eso no hay nada humano, es otra sustancia. Y los humanos no somos eso, y por eso no agradecemos a ningún Dios, porque si lo hubiere estaría despojado de, serían eternos, primer punto. Por lo tanto están despojados de esa humanidad, y nosotros creemos en el igual, en el gemelo, en el reflejo, en el que yo te veo como probablemente tú me veas, y al revés. Y en ese sentido podemos tener empatía, y de lleno pasamos al otro punto. El cómo se comprende la ayuda, que eso es un tema muy interesante, porque muchas veces hemos observado que la ayuda a partir de la necesidad de alguien no siempre se otorga respecto a las necesidades de ese alguien, sino cómo nosotros imponemos que ese alguien requiere la ayuda. Bueno, y es porque nosotros interpretamos su tragedia, y en cierto sentido decimos, bueno, le viene bien esto, o la otra, a mí me viene de sobra al otro, le ha de venir bien a alguien más. Sí. Sin embargo, en ese proceso yo creo que la ayuda es algo que la persona a la que le estamos apoyando sabe mejor normalmente qué es lo que requiere que nosotros, los que estamos ajenos o afuera. Sí. Podemos estar involucrados incluso, pero viéndolo desde fuera. Entonces a veces el llamado a la ayuda bien puede ser entender qué es lo que está requiriendo, qué es lo que está demandando. Y si nosotros podemos, facilitarlo, y si no podemos, pues quizás pasarlo a alguien, un poco como lo que plantea Byung-Chul Han en la actualidad. Lo que es el like es la sustitución del amén. Amén contemporáneo. Pero pues aquí lo que proponemos es el compartir. Compartir la paz, la famosa paz, que en algunas liturgias, bueno, uno se levanta y después del sermón se da la paz, y esa paz, no sé si alguna vez hayan entendido qué implica, es compartir un momento de regocijo. Entonces ese es el punto, cómo compartir mi bienestar con alguien más, si es que lo necesita. Pues así, si me lo pide y yo lo puedo otorgar, lo doy, y si no, pues a la vez le doy el retweet. Sí, el repost. El repost. ¿Por qué? Porque yo no puedo ayudar, pero puedo ayudar quizás en difundirlo. Y ese es el llamado a la ayuda que nosotros hacemos. ¿Cómo ayudar? Pues así, a veces evocando, porque nosotros tenemos esa fe, que si tú diriges tu pensamiento, de alguna manera somos más personas buscando ese punto. Sí. En algún momento dado, cuando iniciamos este camino del cáncer, la verdad es que cuando me lo avisaron en el hospital, yo me abrumé tanto que dije, necesitamos ayuda. Pero Etienne no quería esa ayuda, no quería exhibirlo, porque también entendemos que esto es como si algunos han comentado, bueno, es que has caído en el cinismo. No, yo ya era cínico.
pero o en la exhibición, no, yo ya era exhibicionista. Lo que pasa es que en realidad estas circunstancias sabía yo que necesitamos el apoyo de más personas, Sí. porque no importa el recurso que se tenga, aún en la actualidad el cáncer sigue siendo una situación como un remolino. Todo lo que está alrededor lo va a cambiar, lo va a tocar, y entonces necesita uno mucha consistencia. Personajes que conocemos del ámbito público, Sí. como Carl Sagan, en donde su estructura de pensamiento es un pensamiento escéptico, científico, lo conminaron muchas veces a creer antes de trascender, y él siguió creyendo en la ciencia, en lo comprobado, etcétera, etcétera, sus posturas esencialmente científicas. Pero como figura pública, pues se demuestra que a veces, incluso teniendo un desahogo de recursos, porque ese es el punto, no necesariamente uno requiere solamente recursos. Las quimioterapias, la medicina, los tratamientos, o incluso las formas alternativas, Sí. que pueden llegar a curar, pues necesita uno acompañarse de esas personas, y por eso yo pensaba que lo hiciéramos un poquito más abierto. La verdad es que en un principio, durante los primeros 2 años, fue un poquito más cerrado porque Etienne así lo pidió, y pues finalmente pues es el que estaba viviendo esa situación, y lo respetamos. Ya en la segunda etapa, cuando retornó el tumor, Etienne estuvo más... pues con la estuvieron más en apertura. riesgo, Sí. y él estuvo más en la apertura, pues porque claro, me acuerdo mucho que cuando nos tomaron la fotografía, una amiga Gala nos decía: ¿y por qué su expresión no es tan de regocijo? Sí. Pues porque siempre prevalece una vez que inicia desde el nuevo mundo, una vez que inicia un proceso de confrontación con la muerte, como es el cáncer, pues es difícil Observarse. tener ya un en- corazón apacible. Sí. La verdad, yo he visto que es muy difícil, porque siempre queda la posibilidad Siempre está la reminiscencia de esa perturbación. y la latencia Sí. de un retorno, y hasta la fecha no sabemos de qué dependa. A nivel científico no se tiene ni siquiera La recopilación suficiente de casos para conformar una estadística que derive bien en cómo se continúan este tipo de procesos. Sí, entonces no se puede garantizar, nadie podría garantizar ni la sobrevivencia ni la no sobrevivencia. Entonces, por supuesto, para la estructura médica lo entendemos, es más fácil garantizar que no hay muchas opciones, pues porque si sale alguna positiva ya vamos de gana. Pero la verdad es que también y por eso el cómo ayudar, pues cómo ayudarnos, hemos publicado una especie de guía, más allá de cómo debe de ser, cómo sería lo que nosotros encontramos como necesidad y cómo la compartimos, para que en su momento, por ejemplo, nos han pedido una guía de lo que consumimos a día, Sí. en esta Sus etapa elementos. que ha sido sumamente más llena de insumos, Sí. y no solo alimentos, sino otro tipo de insumos, en fin, vamos a compartir esas listas, no con el ánimo de hacerles notar de que si no nos la facilitan no las vamos a obtener. Bueno, pues durante todo este tiempo las hemos obtenido y vamos a seguir comiendo, eso cuenten con ello. No se trata de eso, se trata de dar una guía, porque alguna vez Perla, me acuerdo, una amiga, decía: yo quiero ayudar,
pero quiero ayudar por medio de una institución que sea verdadera. Bueno, pues yo te digo, hay muchas. Sí. La que nosotros nos han apoyado, pues justamente creo que el Hospital Federico Gómez, Hospital Infantil México Federico Gómez, tiene un área de cómo pueden apoyar con donaciones. Es un hospital que nos ha ayudado. Sí. Al principio no nos dieron un diagnóstico correcto ni adecuado, y la verdad es que en eso nos tardamos 40 días y el tumor creció de un tamaño 2 a un tamaño 4. Sí. Pero con todo y todo les puedo decir que llevamos los últimos 2 o 3 años en donde nos está apoyando. Sí. Otras instituciones, pues Casa de la Amistad, otras instituciones, Casa Colibrí, es más reciente. otras personas que conocemos. Hay una asociación que nos apoya un poco sí. con un carácter más, digamos, de otro tipo, en avisos, en cómo se comparte alimentos y algunas veces algunos otros apoyos materiales como una silla de ruedas, que no se pudo constituir, pero estuvieron ahí presentes. ¿Te acuerdas No, cómo se llama? Ok, nos vamos a acordar. Por siempre. Valeria. Valentina, por siempre. Por siempre Valentina. Otra amiga también. Sí. Muy agradable. Hay muchas, seguramente. Incluso hemos platicado con algunos de ellos. Valdría mucho la pena una guía porque uno no sabe, por ejemplo, si unas dan equipo, de qué tipo de equipo, si otras dan medicamentos, qué tipo de medicamentos, otras dan apoyo logístico, en fin, otras informativo. Entonces hay muchas asociaciones. El problema es que cuando uno inicia este proceso se siente uno solo y abrumado, pero no está uno solo. No. El punto es que va uno descubriendo, y sería maravilloso, y de eso se trata la obra en parte, Los Niños Bailadores en el Tiempo, de dar un camino. Sí. Para que las personas que son nuevas en esto pues no se abrumen, porque sí hay muchas opciones. Una estructura de cómo pues conformar atravesar este tipo de situaciones de una forma menos abrumadora. Sí, porque además también es verdad que el cáncer, ojalá y se supiera, y creo yo que nosotros somos los precursores, los que de alguna manera estamos cimentando el camino para que en un futuro, así como la lepra, así como la peste, así como ciertas situaciones difíciles de intervenir desde el punto de vista científico, médico, en su momento fue imposible, pues en un futuro tenemos esperanza y fe de que pues se pueda intervenir este tipo de complicaciones, porque hay más de 200 tipos de cáncer. Sí, es y cada uno se puede intervenir en su momento de manera adecuada. Sí. Y pues nosotros estamos cimentando de alguna manera ese camino y lo estamos allanando. Por supuesto, si se deja un camino estructurado, si se pierde en la bruma del desconocimiento, pues justo no va a constituir ese corpus de estructura que luego se pueda referir o intervenir. Sí. Entonces nosotros estamos tratando de ser esa otra parte. En fin, ahora, ¿cómo ayudar? Bueno, pues hemos tenido una serie de publicaciones. En nuestro caso, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues así, con las formas con las cuales hemos expuesto. A veces no es que una ayuda sustituya de plano la posibilidad, no, sino que a veces la ayuda lo que hace es reducir los tiempos en los que, si no tenemos la ayuda, pues se prolongan y probablemente queden fuera de tiempo, porque si va uno en una carrera contra el tiempo de la vida, porque estamos hablando que se reducen las posibilidades de sobrevivencia. Entonces, pues sí nos ayuda en eso. ¿Cómo nos ayuda? Pues así. El dinero también es verdad que siempre es de esas cosas fascinantes en el capitalismo. El dinero nunca sobra.
y cuando sobra tampoco sobra demasiado. Pero a veces las guías lo que nos ayudan es compartir de manera material, en el estricto sentido, para qué lo necesitamos. Entonces, bueno, aquí mismo les vamos a dejar una lista de ahora les llaman wish list, bueno, ojalá fueran solo deseos, ¿verdad? Es una forma simpática de plantearlo. En realidad a veces son necesidades, ese eufemismo, sí, claro. Pero bueno, ahí las vamos a dejar para que ustedes observen lo que nosotros hacemos, y de todas maneras les digo, lo vamos a seguir haciendo, sí. Pero bueno, puede ser un apoyo. Y el otro punto y que es importante para nosotros, porque es verdad que uno construye de alguna manera ciertos mecanismos, y el amor es una parte fundamental en el mecanismo social de identidad, de relaciones. Nosotros hemos vivido así como por un lado tenemos la tragedia, por el otro tenemos en equiparación la construcción de un gran amor, de mucho amor. Sí, exacto. El amor que ustedes nos extienden, que le extienden a Etienne. Déjenme, le giro aquí para que vean que por aquí anda. Ahora está un poquito dormidito, descansando. Ay, déjalo de cierro porque no sé cómo hacerle la... pues así nada más, pero... Sí, ándale. Ahí está. Etiennito dormido. Sí, así. Ahí está. Bueno, ahí está dormido. Ya lo vi. Entonces, pues nos acompaña o lo acompañamos en nuestras noches de cocina. Sí. Hemos cambiado nuestras días a días casi de 40 horas. Sí, porque hay momentos más cómodos, como las madrugadas. Sí, para profundizar en ciertos tiempos. A la mente. Sí. Entonces, aquí el amor. ¿Por qué el amor? Bueno, hay un plan de mí que es fundamental para nosotros. Un diálogo que existe en los hermanos Karamazov, sí, que es muy ilustrativo. Según Iván discute con Alyosha sobre si no mal me acuerdo, sobre que para él sería mejor que cuando se hicieran peticiones se hicieran a través del anonimato, es decir, que la gente fuera desconocida. Incluso él plantea en su momento el medio, el periódico. Sí. Bueno, él plantea el uso de la máscara para esconder el rostro, porque dentro de su forma, él plantea que el rostro invita precisamente a no ayudar, a la falta de empatía con la persona. Que es mejor, más fácil ayudar a alguien a quien no conoce, si nosotros justamente creemos lo contrario. Sí. A veces cuando ese a quien ayudas no tiene rostro, es difícil sentir la empatía completa. Sí. En la actualidad hemos observado muchas veces, o cuántas veces no hemos observado, que apoyamos por medio de instituciones, corporaciones, entidades, llámenme. Al final son entes que no son humanas. Pero se fungen como grandes representadores. Que se apropian de la imagen pública de ciertos artistas o actores o representantes para darle un carácter humano, pero están deshumanizadas en el fondo. Y pues apoyamos, y no, desde 1 kilo de hasta los corazones anuales que se llaman ON, terminan en ON, ya sea que juguetes o ya sea que televisiones, pero en ON, y haciéndonos notar que en teoría son la manera de cómo se puede apoyar, pero hemos observado que es la forma como estas instituciones pues son sus estructuras para derivar el pago de impuestos en opciones de
digamos, estrategias fiscales. Es que ese es el punto. Desde Onassis hasta las actuales entidades, pasando por las de Ford y las Rockefeller y todas las demás entidades, en donde crearon fundaciones para, pues, derivar el pago de impuestos justamente en estas entidades y ellos seguir decidiendo dónde se aplicaban los recursos. Entonces, nosotros preferimos justamente contradecir un poco este diálogo de Iván en los hermanos Karamazov y justamente retomando a Zizek. Sí. ¿Quién murió o qué murió en la cruz? Y ese es un punto fundamental. Basados en Hegel, lo que plantea bueno, Zizek, es que Zizek plantea que la condición del Espíritu Santo en esa condición trinitaria es fundamental en cuanto a que alude al amor, es decir, siempre que haya amor entre dos personas, entonces ahí radica el Espíritu. me voy a sentar tantito porque voy a atender a Etienne, que es una pipí. Sí. Deme un segundito. Sigue algo, sí. Y Mira, Hegel- léenos una parte, Sí. quizás, Sí, que tenemos ahí como referencia. de Les Saramago. guardamos unas referencias. Sí. Pásame. Uy, no, pues ya te ganó. Este lo propone en La caverna, es de Saramago. Dice: el amor no es casa, ni ropa, ni comida, pero comida, ropa y casa por sí solas no son amor. Ok. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, y ese es el punto, es decir, el amor en sí mismo no alude a una condición meramente material, sino a algo que precisamente el intentar delimitarlo hacia un aspecto meramente tangible, como lo proponen algunas condiciones religiosas a explicar, pues se limita. Ay, me pusiste encima de tu cuaderno, perdón. Déjame ver mis apuntes. Ok, ¿y nos puedes leer la otra parte que tenemos por ahí apartadas? Sí. Bueno, esta dice... Ya terminaron de hacer pipí. Vale. Dice: y la tenía finalmente en la mano cuando vio que la puerta estaba abierta. Y es así como deben estar las puertas para quien viene de lejos. Ajá. Bueno, y es precisamente, digamos, que la puerta abierta alude, es la invitación a construir un futuro que, contrario a la ventana que tiene, nos conformó una analogía muy interesante respecto a algunos planteamientos de Heidegger. En cuanto a la ventana, puede ser solo pasado porque alude a una inacción, solo se puede observar. Pero a diferencia de la puerta alude a una interacción con eso, a crear o construir un futuro, alude a la entrada, es una invitación. Claro. Y crear un futuro Y crear con un esa futuro. persona que está convidada a lo íntimo, es decir, a formar parte de la casa. Del hogar. ¿Qué es la casa? Sí.
Bueno, a mí me gustaría retomar así un poco como lo que planteó. ¿Quién murió en la cruz? En su momento, según Hegel, dice, cuando Jesús, ¿me prestas la toalla? Sí. Que lo tienes de tu lado. Cuando en su momento Jesús evoca a su padre que lo ha abandonado, todo lo ha abandonado, entonces se pregunta y se cuestiona, y en ese momento Jesús se vuelve un ateo porque cree que lo ha abandonado su padre. Pero según plantea Cissé, no es que justamente haya mandado a su Mesías a morir y en otros 1000 años vuelva a mandar a su Mesías para ver si entendieron el mensaje, sino realmente se constituye como tal, que él baja convertido en su propio hijo, que él es en un momento dado ateo, es decir, deja de creer en Dios. Y entonces, ¿en dónde reposa? Porque esa es la pregunta. ¿Y cómo sabremos que tú estás entre nosotros? Y el planteamiento es, en tanto haya amor entre dos humanos, yo estaré allí. El Espíritu Santo estará allí, que es el amor. Y ese es el punto. Para nosotros, mientras haya amor que nos expresen con Etienne, pues justo estamos haciendo eso, construir la probabilidad de la esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias.